Tenemos una guerra en Irán que por lo visto se ha complicado. La prensa en el mundo hoy nos habla, por ejemplo, El País de Madrid. Trump eleva las amenazas contra Irán pese a presumir de los progresos en las negociaciones. Y al lado de esto, un trabajo donde nos dicen la guerra de Irán según Trump, un atropellado relato con amenazas, contradicciones y onomatopeyas. The New York Times, por ejemplo, derivado de la guerra, ya el precio de la gasolina está en $4, un dolor de cabeza para conductores y también para el presidente Trump. Vamos a comenzar hablando hoy de la guerra con nuestro primer invitado, es el buen amigo, excelente periodista Gustavo Alegreta, ya en la ciudad de Washington. Gustavo, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Hola César Miguel, muy buenos días. Comencé con el titular de hoy del The New York Times, que dice $4, y te confieso a ti y a nuestra audiencia, ayer subiendo por la calle 7, a la altura del Brickell City Center aquí en Miami, en la estación Exxon ya estaba a $5 el galón regular. A ver, te vi unos comentarios en CNN donde dijiste, a esta guerra se llegó sin objetivos claros. ¿Por qué lo dices? ¿Era necesaria esta guerra, Gustavo? Mira, yo creo que la guerra era evitable. Es cierto que en el mundo de apoyo de las personas que apoyan al presidente Trump se suele recordar que el régimen de Irán es una amenaza para la estabilidad en la región, para Israel, que es un socio fundamental de Estados Unidos, y para el mundo en general. Y además es un régimen opresor. No hay duda. Lo vieron Bush padre, Clinton, Bush hijo, Obama, Biden y Trump. ¿Por qué todos los anteriores prefirieron buscar la solución o la vía diplomática y Donald Trump buscó la vía militar? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces, algunos dicen, hay que agradecerle al presidente Trump que por fin haya hecho lo que todos los anteriores no hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Nos tenemos que preguntar. Y a la luz de lo que estamos viendo, todos los anteriores tenían claro que las consecuencias de una intervención militar sin un plan claro tenían muchos riesgos. Y aún con un plan claro, tenían riesgos. Y lo hemos visto en las erráticas respuestas que da el presidente, que no ha presentado un plan claro, con objetivos claros. ¿Por qué? Porque comenzó la guerra diciendo, quiero terminar con el programa nuclear. Pero no me dijo que a mediados del año pasado, cuando hizo esa intervención militar junto con Israel, ya obliterated, dijo él, terminó, arrasó ese programa nuclear. Y ahora, en cambio, vemos que otra vez vuelve a poner ese objetivo sobre la mesa. ¿Nos mintió entonces o nos está tomando el pelo ahora? Con perdón. Pero luego habló del terminar con la capacidad armamentística de Irán. Luego que teníamos que cambiar el régimen. Luego que teníamos que terminar con la flota naval. Luego nos ha dicho que ya ha cambiado el régimen. Cuando el régimen sigue en pie, ¿lo ha descabezado? Sí. ¿Lo ha debilitado? Probablemente. Pero el régimen sigue en pie. Si hoy se retira Estados Unidos e Israel, no empieza un proceso democrático. No hay un cambio de régimen. Entonces, me parece que Estados Unidos no tiene mucha claridad sobre lo que busca en Medio Oriente y particularmente en Irán, y sí lo tiene Israel. Israel sí quiere un cambio de régimen. Israel sabe que esta es la oportunidad de oro desde hace muchas décadas, casi 50 años, que busca terminar con el archienemigo y un rival en la región, que lo que busca es acabar con Israel y un programa nuclear. ¿Quién tiene hoy armas nucleares en la región? Israel. ¿Quién tendría problemas si hay otro jugador en la región que además es geopolíticamente enemigo, que tuviera armas nucleares? Entonces, no hay claridad, César Miguel, en lo que busca Estados Unidos, y eso es preocupante. Y termino. Cuando no tienes claridad, no tienes objetivos definidos. Cuando no tienes objetivos, no tienes claridad de qué objetivos estás buscando y por lo tanto no puedes declarar victoria, porque si no tienes los objetivos que has conseguido, no has declarado victoria. Entonces, todo es un desaguisado que a los ciudadanos les tiene que preocupar. Gustavo, Marco Rubio, que hay que
observar, ha sido bastante parco con relación al conflicto en Irán, ¿verdad? Siendo secretario de Estado. Comentó al comienzo del conflicto que Estados Unidos había ido a motivado o forzado u obligado por Israel. ¿No es una confesión peligrosa esta? Estados Unidos siempre ha bailado muy cerquita de Israel en toda la geopolítica de la región, pero Estados Unidos marcando su pauta con su respectiva autonomía. ¿Qué pasó ahora? Sinceramente, yo lo que creo es que la amistad de Netanyahu y Trump y Netanyahu, tiene puntos positivos porque ambos se entienden muy bien. Pero yo creo que Netanyahu está jugando de una manera mucho más estratégica y con mucha más claridad en sus objetivos que Donald Trump. La revelación de Rubio, que la hizo después de participar en una audiencia a puerta cerrada en la que el Ejecutivo informa a los legisladores, fue para mí la evidencia más clara de esa falta de claridad. Vino a decir que se habían sentido arrastrados, dijo que sabían que Israel iba a atacar y que a Estados Unidos no le quedaba otra que estar al lado de su aliado. ¿Por qué? Porque ese ataque iba a implicar también amenazas e inseguridad para sus tropas y sus bases militares y sus intereses en la región. Por lo tanto, tenían que estar con ellos. ¿Por qué? ¿Quién es el principal valedor en el apoyo militar a Israel? Estados Unidos. Una incursión militar en solitario de Israel hubiese sido de todas vista también como una incursión militar de Estados Unidos. Y entonces, al presidente Trump no le gusta estar detrás, le gusta estar delante. Y se puso al frente. Y esto me llama mucho la atención, porque precisamente cuando se habla de esta guerra, es cierto que se habla de la incursión militar de Estados Unidos e Israel en Irán. Pero quien se está llevando la visualización de estar al frente de esa ofensiva militar es Estados Unidos, no Israel. Cuando es Israel la que teóricamente, a tenor de las declaraciones de Rubio, inició y iba a iniciar esa incursión. Yo creo que Estados Unidos ha llegado a un punto en el que tiene que elegir entre continuar apoyando de manera ciega la alianza con Israel y su percepción de seguridad. ¿Qué nivel de seguridad quiere Israel? ¿Quiere una negociación con un régimen de Irán en el gobierno? ¿O siente que su seguridad pasa por acabar con ese régimen? ¿Qué límite quiere Estados Unidos, está dispuesto a tolerar en ese apoyo a Israel? Y por el otro, tiene que elegir entre eso o la estabilidad de los mercados. Y es ahí donde se encuentra ahora mismo el presidente. Fíjate, Gustavo, aquí un amigo oyente que se identifica con unos números nos plantea lo siguiente. Dice, la vía diplomática con Irán no funcionó, eso está claro. No sabemos si esta vía guerrera funcionará. No, había una vía diplomática que había funcionado, ¿verdad? Se habían logrado algunos acuerdos. Pero en este momento hay una situación ambigua muy extraña, Gustavo. Porque hay una situación guerrera, bélica, evidente, pero a la vez está el presidente Trump negociando con la mediación de Pakistán. El presidente dio 48 horas y no le abrían el estrecho de Hormuz. Y ha ido de prórroga en prórroga y ya hasta el 6 de abril ha pasado a ser el ultimátum. ¿Qué está ocurriendo de verdad? ¿Hay o no hay negociaciones diplomáticas? Yo creo que es una opción, es una posibilidad. Yo creo que ningún país, en su sano juicio, incluido Irán, también Israel o Estados Unidos, están dispuestos a que esta guerra se eternice. Pero la apertura de la vía diplomática, yo la leo por parte del presidente Trump como un reconocimiento de los límites que hoy tiene el poder militar en la geopolítica global. ¿Por qué digo esto? Porque Estados Unidos es, sin duda, yo creo que nadie pone en cuestión que es el país más poderoso del mundo en capacidad militar. Pero esa capacidad militar no es suficiente hoy. ¿Por qué? Porque las guerras y las capacidades militares y las intervenciones militares hoy están marcadas por restricciones de carácter fiscal, monetario, tecnológico, políticas. Estados Unidos hoy tiene un déficit, una deuda de casi 40.000 millones de dólares. 40 trillones, disculpa, Sí. 40 trillones de dólares. Una cifra que ha ido en aumento y que la proyección para el año 2026, si quieres la hablamos ahora, augura un nuevo incremento. El gobierno, el Pentágono ya ha pedido 200.000 millones adicionales para esta guerra que cuesta más de 1.000 millones
Algunas estimaciones dicen que 1.000, otros que 1.300 millones de dólares cada día. 1.300 millones de dólares cada día, César Miguel. Además, la Reserva Federal ya ha dicho que esto va a incrementar la inflación y que la previsión es que viene una inflación al alza. Por lo tanto, los tipos de interés no van a bajar como quiere el presidente Trump. Además, esto está afectando a la economía global por las cadenas de suministro y la interconexión que hoy hay de esa economía. Y además en la economía real. Tú decías antes, estás al 5 dólares el galón. ¿Hasta dónde los ciudadanos van a soportar ese pago de 5 dólares? Ayer veía un informativo de Estados Unidos en el que desde Houston, que es un lugar donde habitualmente los precios de la gasolina están más bajos, y un ciudadano decía, la semana pasada llené mi camioneta, me costó entre 50 y 60 dólares. Y mostraban lo que le había costado llenar el depósito y estaba por encima de los 100 dólares llenar el depósito. Sí. Fíjate, claro. Gustavo, estás hablando de lo que está costando esta guerra. $1.000 diarios. Pero 1.000 millones. A ver, hay un detalle terrible, cierta simetría financiera en la guerra. El misil Tomahawk cuesta 3,5 millones cada misil. Pero el dron iraní que le combate apenas cuesta menos de $30,000. Con otro elemento que he leído que es terrible. El dron se fabrica con cierta celeridad, cierta rapidez. El misil Tomahawk toma muchísimo más tiempo. Y hay el riesgo, aparte de esta diferencia económica importante, el riesgo de que se te acaben los suministros, las municiones antes de tiempo. ¿Qué hay con eso, Gustavo? Bueno, además Estados Unidos en los primeros días de guerra casi que consumió su capacidad o su solicitud de fabricación de esos misiles Patriot a los que haces referencia. Es evidente que el coste militar de Estados Unidos, que está invirtiendo en esta guerra, es infinitamente superior a las capacidades iraníes. Por eso Irán, que se preparó para este escenario, y lo estamos viendo, sabía que no podía contrarrestar los ataques de Estados Unidos simplemente con capacidad militar y lo está haciendo de una manera estratégica. El otro día escuchaba a un experto que decía que la respuesta de Estados Unidos, que la respuesta de Irán está siendo de defensa estilo mosaico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en un país con una estructura conocida, tú tienes un gobierno con una cúpula militar que depende de una autoridad civil que ejerce la cadena de mando y es una cadena que es vertical. Tú descabezas la cabeza de mando y dejas sin rumbo a los militares que están debajo que no toman decisiones. Irán dividió el país en regiones militares y al frente de las cuales puso a responsables que sabían que podían actuar en caso de ataque de manera autónoma. Y hoy Estados Unidos se enfrenta a un escenario, no sé si sería comparable a un Vietnam, porque Vietnam tenía sus características, ¿no? Pero es evidente que tienes 31 regiones y 31 responsables a los que tienes que identificar y saber cómo están actuando. Y cada uno tiene sus municiones y sus drones que son mucho más baratos que la respuesta que está utilizando Estados Unidos. Entonces, ¿dónde hace daño Irán? Está haciendo daño no solo en el impacto que esto tiene en la economía, sino en los aliados en la región. ¿Por qué digo esto? Porque ataca infraestructuras de carácter energético, afectando ese impacto global en el coste no solo de la energía, sino de las cadenas de suministro, de los centros de producción y, en última instancia, en el shock inflacionario que sabe que puede generar. Y cuando generas un shock inflacionario que afecta a todos, Estados Unidos no solo tiene enfrente a Irán, tiene enfrente a los europeos que le dicen ¿por qué hizo esto? A los asiáticos, a los africanos, a los suramericanos. Claro. Esto está aislando a Estados Unidos. Claro. Gustavo, dijiste el parque de Tomahawk se gastó de manera desmesurada, por lo visto, en un primer momento. No hubo un cálculo, una estrategia militar para administrar todo ese parque de misiles. Y la otra pregunta que va en paralelo con esto,
se sigue considerando el envío de lo que aquí llaman en Estados Unidos boots on the ground, es decir, infantería que entre en el terreno enemigo a combatir, que es la gran promesa que hizo electoralmente el presidente Trump. Sería desdecirse de una forma terrible. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Gustavo? Antes de comenzar el programa, revisé la media de aprobación que tiene hoy el presidente Donald Trump de acuerdo a las encuestas que se publican y está en el 56% de desaprobación en Estados Unidos. 56% de desaprobación. El nivel más alto de su primera presidencia lo alcanzó después de los hechos del 6 de enero, aquel asalto infastuoso al Capitolio, en el que el nivel de desaprobación alcanzó el 58. Estamos 2 puntos solo por debajo de ese nivel altísimo de desaprobación. Y cuando vemos cómo lo está haciendo en la cuestión económica, el nivel de desaprobación llega al 59%. Esto es una media de encuestas, César Miguel. Cuando vemos el detalle, podemos encontrar encuestas de Fox News, Fox, cadena conservadora, digamos que aliada en lo ideológico con esta presidencia, que le da un nivel de desaprobación del 66%. O otra, que puede ser más neutral, de CBS News, que le da el 64%. O sea, lo que quiero decirte es que Donald Trump no está convenciendo a los estadounidenses. Y esto, cuando tú generas una crisis como la que estás generando, que es la consecuencia de una acción militar cuya respuesta está siendo la de generar ese shock económico e inflacionario en el mundo, el impacto no se soluciona terminando con la guerra. ¿Por qué? Porque el impacto económico es una ola que se ha visto hoy provocada, pero que va a durar como mínimo en los próximos meses y los expertos auguran que entre 1 año y medio y 2 vamos a seguir notando las consecuencias de esta crisis si terminara rápido. Pero de momento no estamos viendo la opción, al menos por las declaraciones de los iraníes, de que esto tenga avisos de llegar a un acuerdo y salir rápido del problema. Ya. Aquí tengo tu paisano Xavier Miguel, quien te pregunta: Gustavo, me gustaría saber tu opinión sobre la posición del gobierno español por medio de su presidente de no permitir vuelos sobre sus cielos. Y creo que la señora Meloni también dictó una medida semejante. Gustavo. Yo creo que Pedro Sánchez es uno de los políticos que tiene más olfato, te guste o no te guste. Estoy diciendo las capacidades políticas. Tiene muy buen olfato, lo ha demostrado en el pasado y su capacidad de gestionar y de supervivencia política, a pesar de enfrentar un parlamento fragmentado como el español, demuestra que no está allí por casualidad. Esto por un lado. Por otro, yo creo que Pedro Sánchez sabe de las debilidades internas y esta guerra ha identificado un filón que unifica a su bloque de apoyo parlamentario, sobre todo el bloque de izquierdas, que en un primer momento generó el rechazo por parte de conservadores diciendo es que usted se alía en contra de Estados Unidos y parece que apoya al régimen iraní. Pero lo que vimos seguidamente después de esas declaraciones de Pedro Sánchez es que otros políticos, tú mencionabas a Meloni, pero no ha sido la única, la Unión Europea, para no soliviantar más a Donald Trump, con la boca pequeña, ha estado diciendo que esta no es nuestra guerra, que nosotros no queremos ese conflicto. Es decir, Pedro Sánchez olió que las cosas podían ir por aquí y por convicción o por necesidad política o por estrategia sin convicción, pero por los motivos que fuera, supo posicionarse en ese punto donde están la mayoría de los ciudadanos españoles. Y ahí yo creo que acertó. Y además se dio cuenta posteriormente que había acertado y ahora está alimentando esa némesis que quiere proponer y de la cual ya se hacen eco algunos medios de comunicación, como por ejemplo el Wall Street Journal, que le hizo el otro día una entrevista en la que se explayó dando las explicaciones y lo presentaban como la alternativa, la voz de los líderes europeos en contra de las políticas del presidente Trump. Por lo tanto, a mí me parece que Pedro Sánchez se ha sabido posicionar bien, ha olido el terreno político y ha sido muy hábil. Si esto le va a generar problemas mayores por la respuesta que pueda tener Donald Trump, está por ver. Donald Trump ha amenazado con algunas medidas que
a priori son difíciles de implementar. ¿Por qué? Porque la Unión Europea es un conjunto de países, negocia comercialmente en su conjunto y, por lo tanto, cuando se amenaza a España, no puedes hacerlo contra un solo país. Es cierto que puede poner aranceles a las aceitunas, por ejemplo, y eso afecta a las aceitunas españolas, pero también a las griegas, a las italianas, y Meloni es una aliada de Trump. Entonces, el jamón sí, pero ¿el prosciutto italiano queda fuera o queda dentro? Sí. Y así podríamos identificar productos que le hacen daño a España, pero que también le hacen daño a otros países europeos. Por lo tanto, no es tan fácil esa represión o esa respuesta para demostrar que están en contra de lo que hace Pedro Sánchez. Cuando comienza el conflicto, el presidente Trump asume en aquella primera locución que va a ser un conflicto muy breve. Y le dice al pueblo iraní, lo que él entienda por el pueblo iraní, que pueden entonces ellos pasar a tomar el poder. El régimen iraní sigue en control, no está el ayatolá, no sabemos nada del hijo, pero el régimen iraní, lo que sea, está allí y cada vez más radical. A ver, ¿tiene una solución, una salida realista a todo este conflicto que se ha planteado? ¿Cuál sería? ¿Cuál es el fin de este conflicto tan extraño, de esta guerra que, como has definido en esta intervención, Gustavo, era desde todo punto de vista evitable? Yo creo que Estados Unidos quiere evitar que esto se convierta, la administración estadounidense quiere evitar, después de la decisión que tomó, que esto se convierta en un Afganistán o en un Irak. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que fue una guerra puntual, que hoy las hemerotecas están llenas de declaraciones de Rumsfeld y de los responsables de los ministerios de defensa o de la misma vicepresidencia o el mismo presidente, en el que aseguraban que esto era puntual. Y acabó convirtiéndose en un verdadero problema y dolor de cabeza, que duró 20 años la guerra de Afganistán. Y por lo tanto, creo que buscan una salida. Sin que sea comparable, si quieres hablamos ahora, ¿qué ha pasado en Venezuela? Fíjense, en Venezuela hubo una operación militar que fue muy cuestionada desde el punto de vista de la legalidad internacional, a pesar del aplauso que ha generado dentro de muchos venezolanos para descabezar el régimen. Pero descabezar el régimen no quiere decir cambiar el régimen. Exacto. Delcy Rodríguez es parte de ese aparato que ha sido represor. Si no dio ella las instrucciones, formó parte con la connivencia de esa banda de ladrones democráticos que se agenciaron el poder, habiendo demostrado que no habían ganado las elecciones, reprimiendo. Fíjate, me voy por la tangente, pero es que me parece muy irónico. En el juicio contra Maduro, en la audiencia que se produjo la semana pasada, que seguro la has analizado, el juez permitió y pidió que se le hiciese un chequeo médico a Cilia Flores para estar seguro de su condición de salud. Sí. ¿Cuántos presos políticos tiene Nicolás Maduro a los que se le pidió que se le ofreciese atención médica? Más aún, los torturaban. Entonces, qué irónico que Maduro ahora salga con cartas de llamado a la reconciliación cuando goza de los privilegios que tiene ser un prisionero en Estados Unidos con derechos, cuando él mismo los negaba, y no solo los negaba, sino que infligía dolor a quienes detenía. Eso qué irónico llega a ser. Entonces, volviendo al tema de la guerra, Estados Unidos pensó, en Venezuela me fue bien, o mejor dicho, Donald Trump pensó, en Venezuela me fue bien, tengo un ejército inmejorable, voy a hacer lo mismo en Irán. Pero los anteriores presidentes, Bush, Clinton, Obama, Biden, el otro Bush, todos dijeron, eso no es posible. ¿Por qué? Porque en Irán hay una teocracia que tiene casi 50 años. Y la gente, las personas que viven en Irán, están dispuestos a morir por esos principios, porque son casi de inspiración divina. El concepto de mártir, cuando mueren los líderes del régimen iraní, los presentan como mártires. ¿Tú te imaginas a Delcy Rodríguez presentando como mártir a algunos de los miembros del gobierno porque han sido abatidos? No, más bien saldrán corriendo. Sí. Es una situación extraordinariamente paradójica, de verdad, y diría cruelmente paradójica.
Ahora bien, el presidente Trump actuó allá, actuó aquí, y su concepción del Make America Great Again pasa a ser convertirse en el gran hegemón de todo el planeta. No le está resultando por lo que has conversado. Ya como última pregunta, Gustavo, ¿qué opciones tiene realmente el presidente Trump en este momento? En un lado y en el otro, pero sobre todo en el caso iraní, que por lo visto le puede salir muy caro. Paradójicamente, volver a una mesa de negociación. Una Claro. negociación que él mismo rompió cuando decidió emprender la acción militar que se estaba produciendo en Ginebra y en la que ambas partes terminaron esas reuniones asegurando que se estaban produciendo avances. Esa es la única salida que hoy tiene. Por un lado y por el otro, convencer a Netanyahu de que se ha terminado el conflicto. ¿Por qué? Porque las consecuencias que está teniendo este conflicto desde el punto de vista económico, geopolítico y de política interna en Estados Unidos son muy relevantes para el presidente Trump. Entonces, o Trump da un golpe en la mesa y dice, basta, hasta aquí hemos llegado, busquemos una solución negociada, porque es la única manera de terminar con esta guerra. Y eso va a implicar cesiones por parte de Estados Unidos, porque los iraníes son un pueblo orgulloso y no van a ceder. Y el control del país lo tienen hoy los responsables del régimen iraní. No estamos viendo ni manifestaciones en las calles aprovechando esta coyuntura, Sí. ni la promoción de una alternativa. El hijo del Shah de Persia, que se ha postulado desde el exilio como la alternativa, no es creíble. Y Estados Unidos no le está, lo han recibido, lo tienen en consideración, pero me atrevería a decir que lo ven como María Corina. Es una opción que está ahí, pero no la ven como la opción o la alternativa. ¿Por qué? Porque si abres esa vía democrática por la fuerza, Irán puede convertirse, uno, en un polvorín y dos, desatar los conflictos o la violencia interna que hoy sí son reales en Irán y no lo eran, por lo tanto, desde con ese nivel de amenaza en Venezuela. Tampoco lo son en Cuba. Entonces, me da la impresión de que Estados Unidos va a tener que aplicar una dosis de realismo y encontrar una salida que pasa por la conversación, que pasa por la negociación, particularmente con el régimen iraní. Te digo otra cosa, además, la consecuencia de esta guerra tiene dos grandes beneficiados en la geopolítica que son rivales de Estados Unidos, China y Rusia. Sí, señor. Y ahí, si quieres, en otra entrevista podemos entrar porque me parece que nos hemos quedado sin tiempo, pero Xi Jinping y Vladimir Putin están viendo las delicias de esta guerra por lo que supone para ellos. Quiero comentarle a nuestra audiencia que Gustavo tiene más de 25 años de experiencia en España y en Estados Unidos. Ha ganado varios premios, Capital Emmy, Napolitan Victory Award, a la excelencia en el periodismo. Es un corresponsal, ha sido corresponsal en la Casa Blanca, en el Congreso del Departamento de Estado, América Latina, miembro de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, de manera tal de que su experiencia en Washington y en los intríngulis del manejo político en la capital de Estados Unidos es más que sobrado. Por lo tanto, por eso es que hemos valorado tanto esta conversación con el buen amigo Gustavo Alegre. Muchísimas gracias, Gustavo. Es un gusto estar contigo, César Miguel, gracias. Y gracias por el periodismo reflexivo, pausado que ofreces a través de los canales a la audiencia, hoy tan necesario, me atrevería a decir más necesario que nunca. Bueno, se hace lo que se puede. Fuerte abrazo. Gracias, Gustavo. Gracias a ti.